Y nos causa preocupación es que en algunas regiones, por las razones que fuesen, ¿no? En algunos casos es creencia religiosa, en otras desinformación, hay ciudadanos que no tuvieron ni una sola dosis y estamos en cuarta ola. Y en esta cuarta ola, a quienes finalmente no se les suministró la vacuna, los está esperando una cama UCI. Eso nos ha apenado muchísimo. En el caso de Piura, hay 4 ciudadanos que no tenían ni una sola vacuna, jóvenes, uno de ellos con comorbilidad, y están en UCI. La cuarta ola, como ustedes saben, va viajando, digamos, de alguna manera, ¿no? Ahora está con unos tonos muy acentuados en Tumbes y en Lambayeque. Y en Lima también, quizás muchas personas que en este momento nos están escuchando han recibido su diagnóstico de positivo y sí están vacunadas. Si no están vacunadas o si están vacunadas, queremos orientarlos, desearles ánimo y finalmente eso. Yo creo que la determinación que uno toma ante la adversidad también ayuda, que las defensas no se bajen, que nuestra mente sea poderosa, que el entorno sea favorable. Bienvenido, doctor Roger Araujo, es usted un infectólogo del Instituto Nacional de Salud del MINSA, con quien queremos orientar a las personas. Yo creo que nos deberíamos enfocar en quienes han recibido su diagnóstico de COVID positivo y en muchos casos es la segunda vez que los visita el COVID. Algunas sí tienen las 3 dosis, otras tienen 2, otros estaban a punto de ponerse la 4ª, pero empecemos por los que no se pusieron ninguna. Felizmente no son la mayoría, pero existen ciudadanos, nos contó nuestro reportero Gustavo Guarnizo, el caso de 4 jóvenes, yo diría, porque están entre los 30 y 38 años, que no tenían ninguna dosis y han llegado a una cama UCI. ¿Cree que en esta cuarta ola se puede retomar esa aceleración de vacunación y que esos ciudadanos, quizás por desinformación, desidia, no sé, respetamos todas las posiciones, pero lo que la ciencia nos está demostrando es que si no tienes la vacuna, el COVID no te trata nada bien? Así es. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás? Sí, hay un fenómeno interesante que ha ocurrido con las personas a partir de la ola Omicron, y es que han comenzado a pensar de que esta es una enfermedad relativamente leve. El hecho de que hayan caído hospitalizaciones, muertes durante la tercera y cuarta ola comparado con las 2 primeras olas, ha hecho a muchos pensar de que esto es un resfriado más, ¿no? Me va a dar, me da coronavirus, me da dolor de garganta, secreción nasal, y eso es todo. Entonces, no necesito ni vacunarme con tercera, cuarta dosis, ni vacunarme para nada. Pero eso es algo, es una idea falsa en realidad. Hay una frase que siempre me gusta decir, y es que es de un científico inglés describiendo Omicron en general, la variante actual. Y lo que siempre dice es que Omicron es más leve, pero no es leve, ¿no? A lo que se refiere es que comparado con las variantes que teníamos antes, con la variante Delta, por ejemplo, se ven menos hospitalizaciones y menos muertes. Pero aún sigue siendo una enfermedad que produce un número considerable de hospitalizaciones, un número considerable de ingresos a UCI y un número considerable de muertes. Nosotros seguimos teniendo alrededor de unas 50 muertes a la semana en el Perú, y eso ocurre en todo el resto de países, y eso sigue siendo un número bastante alto comparado con cualquier otro virus. Entonces, Omicron no es una enfermedad benigna, eso hay que sacarlo de la cabeza. Muchas personas ya lo piensan así, me va a dar, no importa, voy a estar mejor, voy a estar unos cuantos días en casa. Eso no es cierto, sigue siendo una enfermedad que tiene una tasa de letalidad y una cantidad de infecciones, etcétera, mucho más alto que, por ejemplo, otros virus respiratorios como es influenza. Entonces, hay que quitarnos de la cabeza de que eso es un resfriado nada más. Esto sigue siendo una enfermedad que te puede mandar al hospital y puedes fallecer. Más aún en personas que tienen factores de riesgo y en personas adultos mayores. Y lo otro que mencionaste justamente sobre este caso, un paciente que termina en UCI justamente por no tener vacunas. Ninguna dosis, ni siquiera una. Exacto. Y hay un estudio muy interesante que hicieron, y es ver justamente como con Omicron ha habido menos muertes, menos hospitalizaciones. La idea es, ok, el virus per se es un virus más suave, etcétera, etcétera. Pero hay un estudio bien interesante
en el cual lo ajustan todo, o sea, quitan a todas las personas vacunadas, quitan a todas las personas hospitalizadas y quedan justamente con este caso, ¿no? Con este universo de ciudadanos que por alguna razón no se vacunaron. Exacto. Entonces, las personas que no se vacunaron, que no han tenido infecciones previas, y resulta que esas personas, cuando se infectan por Omicron, terminan yendo al hospital o a cuidados intensivos tanto como con las otras variantes. Entonces, si lo que vemos actualmente es que hay menos hospitalizaciones y menos muertes, si bien tiene que ver algo con el virus, también tiene que ver con que ahora hay gran porcentaje de la población, no solo en Perú, sino a nivel mundial, vacunados, o personas que ya han tenido episodios previos y por lo tanto ya tienen algún grado de inmunidad. Si no fuera por eso, entonces realmente lo que estaríamos viendo serían muchísimas más hospitalizaciones, muchísimos más ingresos a UCI. Un ejemplo nada más es lo que ha pasado en China, por ejemplo, ¿no? Y es que China, debido a sus medidas restrictivas y todo, realmente no afrontó una segunda, tercera ola, no fue afectada por la variante Delta, realmente tuvo un pico al comienzo y de ahí prácticamente han estado con casi 0 casos durante casi 2 años. Y por ser un país grande, etcétera, con una alta población, no tenía un porcentaje de vacunación muy alto, estamos hablando de 50 o 60%, cuando ingresa Omicron. Y cuando ingresa Omicron a China, encuentra una población que no está vacunada, que no ha tenido infecciones previas y produjo bastantes casos, hospitalizaciones, ingresos a UCI. Entonces, tanto que se fueron a confinamiento, tuvieron que cerrar todas las actividades y confinarse como nos ha pasado en Perú, experiencia que no nos puede ser ajena, ¿no? No quisiéramos bajo ninguna circunstancia que esto se repita, pero en China, el doctor Araujo lo menciona, se tuvieron que ir a confinamiento, han cerrado el puerto de Shanghái, se han complicado exportaciones, importaciones y la vida de muchas personas. Doctor, lo quiero comprometer a que siga reflexionando con nosotros en el siguiente bloque. Estamos concentrados en ese universo que usted ha escrito muy bien, sin ninguna dosis. La jovencita, con una creencia religiosa, le dice a su joven esposo que como va a quedar embarazada ese año, mejor no se pone la vacuna. No vaya a ser que le afecte al niño que van a traer a este mundo. Y el esposo, un poco dubitativo, le dice, pero todos los médicos dicen que no va a pasar nada, mejor póntela. No, no me la voy a poner porque quiero que la gestación sea sin vacuna. Les da COVID a los dos. En esa situación, por creencia religiosa, ¿qué les puede pasar si no tienen ninguna dosis? Volvemos con el doctor Roger Araujo, que nos está acompañando en Encendidos con reflexiones en esta cuarta ola. Estamos en la compañía del doctor Roger Araujo, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud MINSA. Importantes reflexiones las que ha hecho a las personas que se suman a nuestra transmisión. China, tan poderoso económicamente, tan disciplinado, tuvo que irse a un confinamiento. Y lamentablemente su índice de vacunación no era tan alto. El médico considera que estuvieron entre 50 y 55% confinados con la variante Omicron. Y en nuestro país hemos visto algunos casos, vale la pena repetir, el de Piura que nos contó nuestro compañero Gustavo Guarnizo, de jóvenes que no recibieron ninguna dosis, 0. 4 casos que están en cama UCI y les deseamos una pronta mejoría a estos jóvenes que por alguna razón son tan complejas a veces las decisiones que las personas toman con respecto a la vacunación. Hay el movimiento antivacuna, pero en este caso creo que no era específicamente ningún movimiento fanático. Y tampoco se trata de desinformación. Tenemos a un deportista de alto rendimiento reconocido en el mundo entero como Novak Djokovic, que decidió no vacunarse. Y es finalmente como un hito en su carrera porque no lo dejaron jugar un torneo por no haberse vacunado. Y en esta cuarta ola, ¿qué se puede hacer desde el Ministerio de Salud con una campaña efectiva dirigida a esas personas que por credo religioso, fanatismo, desinformación, noticias falsas en las redes sociales no tienen ninguna dosis? ¿Se podría de alguna manera en esta cuarta ola sensibilizar y hacer que las personas se vacunen? Escuchamos la respuesta del doctor Gustavo Roger Araujo. Hola, Mauricio, de nuevo. Sí, esto de la vacunación es
súper importante. Hay que recordar también que prácticamente una vacuna no es ninguna, ¿no? Los esquemas de vacunación son 2 vacunas separados 3 semanas aparte. Salvo una vacuna que era Johnson & Johnson, pero igual ofrecía menos protección, pero en general una sola vacuna que se coloque en uno prácticamente no va a producir ninguna respuesta, tienen que ser las dos vacunas. Y lo otro que vimos cuando comenzó la ola Omicron a fines de noviembre del año pasado, es que estos virus además, que van acumulando diferentes mutaciones, comienzan a escapar al sistema inmunológico. Hay que recordar que las vacunas se han hecho basadas en el virus original y que además las personas que han tenido infecciones previas han creado inmunidad respecto a las variantes anteriores. Y Omicron y cada vez más sus descendientes tienen esta capacidad de evadir este sistema inmune, no completamente, pero sí lo pueden hacer. Y lo que se vio justamente era que 2 dosis de vacuna no eran suficientes para contener a Omicron y que, en cambio, dar una tercera dosis elevaba el sistema inmune lo suficiente como para que puedan contrarrestar estas infecciones por Omicron y sus descendientes. Entonces, es básico tener no solo las 2 vacunas, sino frente a esta ola de Omicron también colocarse el refuerzo, la tercera dosis. De hecho, con 2 dosis nosotros tenemos un porcentaje de vacunación bastante alto a nivel nacional, pero con tercera dosis todavía seguimos teniendo solo entre el 60-70% dependiendo de las zonas del país. Entonces, en tercera dosis todavía estamos hablando de que más de una tercera parte de la población nacional no se la ha colocado y también está quedando en riesgo frente justamente a Omicron y estos nuevos linajes descendientes de Omicron, porque el virus no se detiene ahí, el virus continúa cambiando, no es que se quede estático. Entonces Omicron ha producido varios linajes descendientes que han causado un aumento de casos en Sudáfrica y en Estados Unidos, y esos linajes ya los tenemos aquí. Nosotros tenemos el BA.2.12.1 de Estados Unidos y ahora tenemos el BA.4 y BA.5 que fueron causantes de un aumento de casos en Sudáfrica, y ahora en Estados Unidos rápidamente, por ejemplo, BA.5 ya es más del 50% de los casos a nivel nacional, y a nosotros nos está pasando algo muy parecido. En el último análisis que hicimos, ya BA.5 es alrededor del 30% de las muestras y BA.4 alrededor de 15, o sea que ya se están acercando entre los dos a ser la mitad de los casos. Entonces, estamos frente a una situación en la que aparecen nuevos linajes y por lo tanto no debemos bajar la guardia y al contrario debemos incentivar aún más lo que es la vacunación. Uh-huh. Bien, nosotros justamente queríamos sensibilizar a la población y desde su experiencia como médico, ¿con qué argumento podríamos desbaratar esa noticia falsa que llegó primero a través de una red social y que tiene al ciudadano convencido de que la vacuna es un chip, de que la vacuna va a generarle una contraindicación con una enfermedad más grave y por eso no va a una dosis? Sí, efectivamente, incluso hay varios estudios ya publicados, incluso uno en el Perú, no necesariamente refería a la tercera dosis, pero sí a la vacunación inicial. No, básicamente se le pregunta a la población por qué es que no se vacuna, y justamente mencionan varios de estos argumentos que se han mencionado. Un argumento también que escucho mucho, por ejemplo, es de que esto sigue siendo todavía una vacuna experimental, ¿no? Entonces, están experimentando conmigo, esto no está comprobado. Hay que recordar que todas estas vacunas han pasado por unas fases rigurosas de investigación, desde estudios in vitro a estudios en animales, a estudios en voluntarios, a probarlo en pequeños grupos de personas y después probarlo en miles de personas. Y en todos esos casos realmente la cantidad de eventos adversos serios ha sido bastante baja. Ahora, el hecho de que se haya dado la vacuna ya a millones de personas, estamos hablando de millones, ya casi miles de millones de personas alrededor del mundo, y el número de eventos adversos serios sigue siendo bajísimo, creo que es la mejor prueba de que estas vacunas son seguras para la población. Además, nosotros seguimos viendo a las personas, se les sigue siguiendo a través del tiempo. Entonces,
Acuérdense de que ya estamos entrando al tercer año de la pandemia y ya hay personas que fueron vacunadas en el 2021, que ya tienen más de 15 meses, 18 meses de haber sido vacunadas, y no hemos visto hasta ahora la aparición de ninguna secuela ni nada a largo plazo. Pero lo que sí mencionaste, Mauricio, y creo que es importante, es cómo llegar a la población con ese mensaje, ¿no? Y en eso justamente les agradezco a ustedes, a los medios de comunicación, que justamente nos dan espacio para poder discutir y difundir estas ideas, pero creo que sí necesitamos llegar a diferentes puntos de la población con un mejor mensaje de que las vacunas son seguras, yo diría que deberíamos ver una campaña específica contra lo que son estos fake news, contra lo que son todas estas ideas, que realmente son bastante propagadas. Como mencionaste, acá en el Perú el movimiento antivacunas no es tan fuerte ni tan grande como otros países en Europa o en Estados Unidos, y más bien lo que vemos de la población es que no se vacuna es justamente por miedo a estas noticias falsas que escuchan de que me van a dejar infértil, es un chip, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que acá en el Perú el que la gente no se vacuna, más que por una ideología en contra de la vacunación, sigue siendo desinformación. Y eso es lo que nosotros debemos apuntar, ¿no? Justamente acá desde el INS estamos haciendo también algunos estudios justamente para ver por qué las personas no quieren aplicarse la tercera vacuna, y a partir de eso tratar de generar mensajes comunicacionales que mejoren esto, ¿no? Esperemos que nuestras autoridades, dentro de esta cuarta ola que es adversa, vean ese espacio para afinar más una campaña de comunicación que tiene que tener mensajes diversos, porque como hemos compartido con usted, algunos desde un fanatismo, otros desde una noticia falsa, o también desde un movimiento antivacunas que existe y es fanático y es dogmático y es irracional. Pero la comunicación y el diálogo me parece que siempre son bienvenidos, cosa que le agradecemos esta mañana, que ha sido tan generoso con su tiempo. Y nada, esperemos que la población reflexione en torno a las herramientas que usted le ha dejado y procedan a vacunarse. Gracias, doctor Araujo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti. Bien, antes de despedirme quiero recordarles que si decidieron retirar su AFP, el BCP les da mucho. Sorteos semanales de 15.000 soles, retiros gratis en cajeros y agentes BCP, operaciones digitales gratis y cero costo de mantenimiento. Y si decides invertirla abriendo un depósito a plazo, puedes tener hasta 6.5% de tasa de interés a un año. Más información sobre términos y condiciones en viabcp.com.